la perspectiva eterna considera que no merecemos nada del Señor y valora las recompensas eternas más que cualquier cosa que podamos recibir de otros en esta vida presente. Naturalmente nos exaltamos a nosotros mismos. El egocentrismo se manifiesta de muchas maneras diferentes, pero quizás la forma más consistente o común en que se manifiesta es cuando anteponemos nuestras preferencias a las de los demás, incluidas las preferencias del mismo Señor. Ya sean buenas o malas tus preferencias, la autodirección es autocentrismo o el egocentrismo. Y el egocentrismo es orgullo. Esto es lo opuesto a la humildad. Estas actitudes son también lo opuesto a la perspectiva eterna. En la eternidad, todo orgullo humano desaparecerá. Veremos claramente la grandeza de Dios y nos daremos cuenta de cuán infinitamente pequeños somos en comparación con todo lo que Él es. Todo lo que quedará será la gracia. Apreciaremos su favor inmerecido y nos alegraremos de servirle por siempre porque Él es digno. Como creyentes en Cristo debemos ver todo con una perspectiva eterna y vivir en humildad unos hacia otros como hacia el Señor. Por favor, abren sus Biblias conmigo en Lucas capítulo 14, versículo 1. Lucas 14, 1. Y aconteció que un día de reposo, Jesús entró para comer en casa de uno de los principales de los fariseos, y ellos lo estaban observando cuidadosamente. ¿Cuándo ocurrió este evento? Bueno, en algún momento después de la fiesta de la dedicación en Jerusalén, durante los últimos 3 meses del ministerio público de Jesús. ¿Dónde ocurrió este evento? En la casa de uno de los principales fariseos. Jesús era invitado habitualmente a las casas de los fariseos. Al principio de su ministerio, los fariseos lo invitaron porque era un rabino famoso en Israel. Más tarde, los fariseos lo invitaron para examinarlo de cerca y atraparlo en algún error. ¿Quién invitó a Jesús a su casa? Uno de los principales. Esto implica que este fariseo era el director de una escuela rabínica, a un nivel similar al de Nicodemo. Y ahí frente a él estaba un hombre hidrópico. Dirigiéndose Jesús a los intérpretes de la ley y a los fariseos les dijo: ¿es lícito sanar en el día de reposo o no? Pero ellos guardaron silencio, y él, tomando al hombre de la mano, lo sanó y lo despidió. Según la tradición de los fariseos, ¿era lícito sanar en el día de reposo? No. Según la tradición de los fariseos, no era lícito sanar en el día de reposo, pero según la ley de Moisés sí era lícito. Es importante que nosotros no malinterpretamos las Escrituras. Algunos maestros ya sacan la conclusión que Jesús vino y cambió la ley. O de que Jesús vino y les dijo: no se preocupen porque la ley no es tan importante. Aquí lo que vemos es un debate entre Dios y los hombres acerca de cómo interpretar la ley. Y a ellos les dijo: ¿a quién de ustedes, si se le cae un hijo o un buey en un hoyo en el día de reposo, no lo saca inmediatamente? Y no le pudieron responder a esto.
Jesús expuso la inconsistencia en su pensamiento. Los fariseos permitían sacar a una persona, un hijo, o un animal de un pozo en el día de reposo. Por lo tanto, la sanación en el día de reposo era igualmente apropiada. En ambos casos, alguien o algo estaba siendo liberado de una circunstancia restrictiva y dañina que podía provocar la muerte. El hecho de que el hombre con hidropesia no estuviera en peligro de morir en ese momento no significaba que estuviera mal que Jesús lo liberara de su enfermedad en el día de reposo. ¿Por qué fue tan importante la controversia del día de reposo para los escritores de los evangelios? Porque tal vez ustedes dicen, hemos visto ya muchas veces Jesús y los fariseos discutiendo acerca del día de reposo. ¿Por qué era tan importante? Porque no solamente basta una sola ocasión registrada por cada uno de los 4 escritores de los evangelios. En lugar de hasta ahora, creo que tal vez hemos visto 6 o 7 ocasiones. La controversia del sábado o del día de reposo toca el corazón de la pregunta: ¿quién tiene el derecho de determinar la verdad? Esta es la razón que es tan importante. ¿Quién tiene el derecho de determinar la verdad? Los fariseos elevaron la tradición por encima de las escrituras. La tradición humana no es inherentemente mala, pero siempre que contradiga las declaraciones claras de las Sagradas Escrituras, siempre debemos seguir la palabra de Dios. ¿Qué tiene mayor peso en nuestras vidas? ¿La tradición de nuestros antepasados o la palabra escrita de Dios? Comúnmente escucho a las personas defender sus acciones diciendo, esto es lo que nuestra gente siempre ha hecho. ¿Alguna vez tú has escuchado esta defensa o esta explicación por las acciones de uno? Por eso el segundo mandamiento menciona la tercera y cuarta generación de los que odian a Dios. En Éxodo 20, versículos 4 al 6. Dice, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El Señor no estaba diciendo que hace que los hijos paguen por los pecados de sus padres. Estaba diciendo que su juicio se multiplica hacia las sucesivas generaciones que rechazan su verdad. Y por eso la tradición es tan peligrosa. Podemos endurecer cada vez más nuestro corazón hacia la palabra de Dios de una generación a otra. Y esto multiplica el juicio. Eso es lo que les pasó a los judíos en el primer siglo. La tradición de los ancianos judíos había establecido una forma de vida específica a lo largo de cientos de años antes del nacimiento de Cristo. Como creyentes en Cristo, debemos estar dispuestos a abandonar cualquier tradición humana que contradiga la palabra escrita de Dios. Siempre es más fácil juzgar las tradiciones de pueblos diferentes que las nuestras, o nuestros pueblos. Pero es importante que nosotros estamos dispuestos a decir cualquier tradición que contradiga lo que dice Dios, estamos dispuestos de abandonar. Al darle descanso de su enfermedad al hombre hidrópico, Jesús cumplió perfectamente el propósito del día de reposo. Jesús comenzó a referir una parábola a los invitados.
cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor en la mesa. Cuando seas invitado por alguien a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú, y viniendo él, que te invitó a ti, y a él, te diga, dale el lugar a este, y entonces avergonzado tengas que irte al último lugar, sino que cuando seas invitado, ve y siéntete en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, ven más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sienten a la mesa contigo. Lucas se refirió a esta enseñanza como una parábola. Y entonces lo que significa que hay un principio fundamental que podemos aprender de la historia. Jesús usó un ejemplo que era común en la vida judía cotidiana. De hecho, tomó su ejemplo de algo que estaba presenciando en ese mismo momento. Escogían los lugares de honor. Necesito agua. Bueno, yo he visto situaciones exactamente como esta. Yo fui a una conferencia de pastores y me invitaron a una sesión privada de preguntas y respuestas. Y en la sesión nos dieron la opción de sentarnos donde quisiéramos. Y me sorprendió que otro invitado eligiera sentarse a la mesa con los pastores que estaban enseñando la conferencia. Y a medida que desarrollaba la parte de preguntas y respuestas, se hizo evidente lo incómodo que era su posición. No le pidieron cambiar de asiento porque ya habían dicho, pueden tomar asiento donde quieren. Él no estaba ahí para responder preguntas, pero se había sentado en un lugar de honor de los que estaban contestando a las preguntas. En lugar de ganar honores, parecía presuntuoso. En la misma sesión, un pastor que estaba completamente calificado para responder preguntas se sentó entre los pastores invitados y creo que ganó honor a través de su obvia humildad. Al menos a mis ojos, él ganó honor. Y sin embargo, Jesús solo usó el ejemplo específico de sentarse para enseñar un principio bíblico general. Y la razón que menciono esto es porque a veces tiene que ver, por ejemplo, en esta conferencia, era obvio de sentarse en el frente con los pastores que estaban enseñando, no era para los pastores invitados, ¿ya? Pero hay diferentes circunstancias. Les doy un ejemplo en esta iglesia local, ¿ya? Los lugares de honor aparentemente son en el fondo y todos prefieren sentarse allá. Y entonces es una forma de humildad y sacrificio, aunque muy pequeño, de sentar en el frente para hacer más fácil para la gente que lleguen más tarde para que puedan tomar asiento atrás. Cuando uno dice, no, yo tomo asiento donde yo quiero, es el mismo concepto, la circunstancia es diferente, pero es la razón que Lucas dijo es una parábola. Él estaba ocupando un ejemplo para enseñar un principio. ¿Cuál es el principio? No es específicamente el lugar donde tomas asiento. El principio tiene que ver con preferencias y de dar mayor preferencia a otras personas, como una demostración de humildad. El principio que quisiera enseñar Jesús era, porque todo el que se engrandece será humillado, y el que se humille será engrandecido. Este es el principio. Jesús dio un ejemplo de la vida cotidiana para mostrar que exaltarse resulta en ser humillado. Y humillarse resulta en ser exaltado. Este es el principio. Fácilmente podremos ver este principio cumplido en los cielos nuevos y la tierra nueva. Cuando ya estamos con Jesús, todas estas cosas se van a ver con bastante claridad. Pero debido a la naturaleza pecaminosa, este principio no siempre resulta cierto en la vida social. Es una aclaración importante, porque toda la explicación era para enseñar un principio, no para decir que siempre sucede tal así.
de que vas a recibir honor de otros hombres si tú escoges el último lugar. Yo he visto a hombres ocupar lugares de honor y ganarse el respeto de los demás gracias a su orgullo. Esto es debido a la naturaleza pecaminosa. Por eso debemos mirar más allá de los resultados temporales de la humildad. Necesitamos valorar los resultados eternos de la humildad. Y como resultado, este principio debería regir cómo vemos a los demás. No deberíamos dejarnos impresionar por las personas que se jactan de sí mismas. Y yo sé que por naturaleza ustedes van a decir, esto no me sucede a mí. Pero ojo, yo he visto, incluso por las personas más independientes y más fuertes en el sentido de decir que no están manipulados por los demás, por la misma actitud de autoindependencia, pero en un sentido hasta autodirección, que en sí mismo es un orgullo, permiten que el mismo orgullo de otros realmente les manipula. El sistema de Satanás promueve el orgullo y la naturaleza pecaminosa tienta nuestro corazón a adoptar actitudes que resuenan con nuestros propios miedos y deseos. Sentimos una compulsión natural por reconocer a las personas que elogian sus propias habilidades. Se pregunta por qué los dictadores en algunos países pueden llegar a poder. Es por la naturaleza pecaminosa dentro del hombre, en que naturalmente nosotros estamos tentados a responder o por miedo o por el deseo de aprobación a la persona que se elogia a sí mismo. También estamos ciegos a nuestro propio orgullo cuando nos elogiamos a nosotros mismos, incluso por la humildad. Dice en Proverbios 27:2, que te alabe el extraño y no tu boca, el extranjero y no tus labios. ¿Alguien te ha dicho alguna vez, soy humilde? Yo he escuchado bastantes veces. La humildad es esa virtud que no se da cuenta de sí misma. De lo contrario, no realmente existe. No hay nada de humildad en decir, soy humilde. Y es un concepto que yo sé que tal vez para algunos es nuevo de escuchar eso. Con algunos de ustedes personalmente he tenido la oportunidad de enseñarles este principio. Es súper común en la cultura y otra vez es un concepto en que realmente la cultura puede tener una forma de verse, puede incluso ya alabar o ver como bueno que alguien elogia su propia humildad, pero no es el concepto que encontramos en la Biblia. ¿Sientes la necesidad de contarles a los demás sobre tus talentos y habilidades? En su lugar, sugiero contarles a los demás sobre las cosas que le gustan y las actividades en las que participa. Ejemplo, en lugar de decir soy bueno en eso, ¿por qué no dices trato de hacerlo bien? Ambas afirmaciones pueden ser ciertas, pero la última expresa humildad. Especialmente cuando ya por tus mismos hechos pueden ver que tú eres bueno en tal cosa o que tienes bastante habilidad, pero nunca elogias a sí mismo y solamente expresas tu deseo de hacer el bien o lo que son las acciones que haces. En lugar de decir, conozco ese tema y no necesito saber más, ¿por qué no dices, he estudiado ese tema? Y siempre aprendo más cada vez que lo estudio. He conocido a numerosos pastores que me dicen cada vez que estudio ese pasaje aprende algo nuevo. Rara vez que yo he conocido a un pastor, bueno, en los Estados Unidos, pero que me había dicho que tuvo bastante conocimiento de X, ¿ya? Algún tema. Siempre me han expresado de que estudian y de que siempre aprenden más. Me dan una postura de que ellos son estudiantes.
Y también he escuchado a numerosos cristianos inmaduros decir, ya estudié ese pasaje, lo sé. Recuerda este principio. La autoexaltación excluye la exaltación divina. Cuando nosotros hablamos por nuestra propia cuenta y exaltamos a nosotros mismos, esto excluye que Dios mismo nos va a exaltar por los mismos hechos o la misma realidad en nuestras vidas. Ahora la pregunta es, ¿quién es el mayor ejemplo de humildad? Jesús. Jesucristo es el mayor ejemplo de humildad. El apóstol Pablo escribió a los creyentes en Filipos, en Filipenses 2, 5 al 8, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero aquí vemos a Jesucristo que existió eternamente como Dios. No insistió en usar sus atributos divinos de forma independiente. Esto es lo que significa cuando dice que despojó a sí mismo. Era igual a Dios, dice existía en forma de Dios, pero no se aferró a eso. ¿En qué sentido se despojó a sí mismo? Dejó de lado el uso independiente de sus atributos divinos cuando se hizo hombre mediante la concepción por la Virgen María. Y así como existió en forma de Dios, lo que significa que era Dios, luego asumió una segunda naturaleza en forma de hombre, lo que significa que era humano. El creador del universo, que es infinito y trascendiente, se hizo hombre. Y no vino a gobernar, sino a morir. Y una muerte de criminal, una muerte de cruz. No murió por nada de lo que había hecho Él murió por nuestros pecados en nuestro lugar como nuestro sustituto. ¿Y por qué tuvo que morir? Porque la paga del pecado es muerte. Y todas y cada una de las personas son pecadores por nacimiento, por naturaleza y por elección. Como resultado, todos y cada uno de los miembros de la raza humana merecen la separación eterna de Dios en el lago de fuego. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Incluso si no te ves en ninguna de las otras descripciones de este versículo, todos somos mentirosos. Romanos 3 al 4 dice, bueno, aquí en un parte dice, antes bien sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. ¿Por qué merecemos pasar la eternidad en el lago de fuego? Porque Dios es santo y una de las expresiones de su santidad es su justicia, como dice en Isaías 5:16. Pero el Señor de los ejércitos será exaltado por su juicio y el Dios santo se mostrará santo por su justicia. ¿Por qué no podemos salvarnos mediante buenas obras o guardando los mandamientos de Dios? Porque nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Dice en Isaías 64:6, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Por eso no pudimos salvarnos a nosotros mismos y necesitábamos que un Salvador muriera en nuestro lugar. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y por nosotros significa en nuestro lugar. Dado que Él murió en nuestro lugar, ahora podemos recibir la vida eterna como un regalo gratuito de la gracia de Dios que nunca pudimos ganar y nunca mereceremos.
Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Esto es lo que merecemos. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Esto es lo que no merecemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna solo se puede encontrar en Jesucristo porque Él es el único Salvador que dio su vida para que nosotros tuviéramos vida en Él. Vida eterna. Y esta no solo es la mayor demostración de amor, también es la mayor demostración de humildad. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús se humilló a sí mismo y como resultado el Padre lo exaltó. Y si nos humillamos a nosotros mismos, el Padre también nos exaltará. Y todavía sabemos que esto es por gracia, porque no lo merecemos. ¿De qué manera prácticas, podemos demostrar la misma humildad? Bueno, anteriormente en la carta de Pablo a los Filipenses, él explicó diciendo, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Nos resulta difícil considerar a los demás como más importantes que nosotros mismos. ¿Sí o no? Y naturalmente buscamos nuestros propios intereses. ¿Sí o no? Si es fácil de examinar esto en su propio corazón, solamente piense, cuando estás muy cansado, agotado, ¿qué es tu respuesta e instinto cuando hay alguna nueva exigencia? En general, yo creo que para todos nosotros, el instinto es de decir, no, yo necesito tiempo para mí. Cuando estamos cansados, especialmente si hemos ya terminado de servir a otras personas o hecho algo grande, sentimos de que ya en este momento puedo decidir que yo sea más importante que otro. No significa que no sea necesario que tomes un poco de tiempo y descanses. No significa que tal vez no tienes alguna necesidad incluso para que tú tienes mayores fuerzas para servir mañana. Pero el punto es que ya podemos ver nuestra naturaleza en este momento. No buscar nuestros propios intereses es una señal de humildad y es poco común. Respecto a Timoteo, Pablo escribió, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo. Un ejemplo básico otra vez de la congregación es algo como simplemente llegar. Muchas veces los creyentes vienen o no vienen según cómo perciben sus propias necesidades espirituales. La gran mayoría. Y es un cambio de pensamiento de decir, yo también debería ir para los demás. Y es muy fácil de decir, pero no tengo nada que dar a los demás. Bueno, otra vez el ejemplo del cuerpo. ¿Ya? ¿Cuántos de ustedes tienen un uso muy grande de su último dedo pequeño del pie? Un chiquitito. ¿Ya? Tú dices, no, yo no necesito para tal, realmente no ocupo para mucho. Sin embargo, cuando falta ese dedo, le afecta todo el equilibrio de tu cuerpo. Gente que falta en este dedo experimentan una diferencia en su habilidad de estar establecido, incluso solamente para caminar, especialmente para algunas actividades que son difíciles. Entonces, tal vez tú dices, mi parte en la congregación no sea importante. Soy como un dedito que nadie ni ve, que ni tiene ningún trabajo y según su pensamiento no sirve de nada, al menos en la congregación. ¿Ya? Pero no es así.
Tu ausencia afecta a cada uno y todos en la congregación. Y tal vez tú pienses, pastor, creo que estás exagerando. Pero vaya y lea 1 Corintios capítulo 12, lo que dice acerca del cuerpo y la importancia de cada miembro. Tú eres importante en este cuerpo local, en esta iglesia local. Tu parte es, a la vez, Dios siempre puede reemplazar cualquiera de nosotros, pero Dios ha destinado un lugar especial también por cada uno de nosotros. Y nuestra ausencia afecta a todos. La otra cosa es el saludar. Yo sé que es fácil de decir, nadie toma cuenta cuando no saludo, o si solamente voy corriendo, o alguna cosa así. Y otra vez, es de no estar sinceramente interesado en el bienestar de otros, sino de pensar según cómo tú sientes que afecta a ti el contacto con los demás. En lugar de decir, aunque para mí no me da nada saludar a los hermanos. ¿Ya? Y sabes que no pienso mal en ti si tú sientes así. ¿Ya? Pero verá de que tú vas a crecer más espiritualmente, incluso vas a disfrutar más de que trates en amor a los otros hermanos. Inviertes tiempo en conocerles y en orar por ellos. Vas a comenzar tanto de ver cómo esto te llene a ti también y como también qué tan importante era para ellos. Por tanto, nuestra actitud hacia Cristo y su palabra se manifiesta en nuestra actitud hacia los demás. Él dice, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo. Entonces, interesado en el bienestar de los demás es estar buscando los intereses de Cristo. Dice Isaías 66:2, todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Entonces nota, la verdadera humildad está ligada a cómo respondemos a la palabra de Dios. Entonces la humildad está nuestra respuesta a la palabra de Dios, nuestra actitud hacia Dios, nuestra actitud hacia los demás. Las tres cosas no se pueden separar. La humildad hacia los demás como hacia el Señor tarde o temprano resulta en exaltación. Resulta en exaltación. 1 Pedro 5, 6 al 7 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Yo sé que es difícil de imaginar que se atesora recompensas en el cielo mediante saludar a sus hermanos en Cristo. Pero realmente la humildad de buscar los intereses de los demás, como así el Señor, de humillarnos, de tener una preferencia para el bien de los demás en lugar de uno mismo, resulta en el fin de ser exaltado por Dios y en su debido tiempo. Tal vez no sea aquí en la tierra. Tal vez tendrás que esperar hasta que llegues al cielo. Pero verás de que estas obras hechas por fe para la gloria de Dios tendrán su recompensa. Cuando confiamos en el Señor, es más fácil renunciar a lo que percibimos como derechos para servir a los demás con humildad y amor. ¿Cuáles son algunas demostraciones básicas de humildad? Algunas cosas, ¿ya? Asume la responsabilidad de tus errores. Esto demuestra humildad. Admítelo cuando te equivoques. Demuestra humildad. Di, lo siento, a los demás. Rutinariamente ceder a las preferencias de los demás. Pide ayuda cuando la necesitas, uno mismo. Tómate tiempo para los demás. Dar gracias a los demás. No te elogies a ti mismo. Y alabar o elogiar al Señor. Son unos ejemplos. Dando preferencia a los demás, vimos el ejemplo que daba Jesús en la preferencia de los asientos que son vistos como lugares de mayor honor o que son más preferidas.
Jesús dijo también al que lo había convidado: cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado. Ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. ¿Está Jesús literalmente prohibiendo invitar a familiares y vecinos ricos a su casa? No, no lo creo. Sin embargo, el Señor está diciendo que debemos usar nuestros hogares como un medio para ministrar a otros con quienes no tenemos afinidad natural, sin esperar nada a cambio y para que podamos recibir una recompensa del Señor. Es una pregunta retórica. ¿Cuántos de ustedes tienen hogares, invitan regularmente a merendar a otros creyentes que no son miembros de su familia? Es natural invitar a tu familia. Y no creo que Jesús está literalmente prohibiéndolo. Pero invitar a tu familia no tiene nada de sobrenatural. Los que no conocen a Cristo hacen la misma cosa. Hay muchos incrédulos que priorizan su familia. Y no estoy diciendo que es malo de amar a su familia, pero sí es importante de notar, hasta que yo recibo noticias de Claro, en cada fiesta que ellos tienen aquí en este pueblo, me llega una noticia de Claro diciendo: esperemos que estás pasando con tu familia. Tal vez ustedes ya han bloqueado a Claro, yo todavía recibo estos mensajes. Pero entonces, el mundo se aprueba de esto. Y no es malo tampoco, pero no es sobrenatural. Deberíamos usar deliberadamente nuestros hogares, automóviles y cualquier otra cosa que sea nuestra para servir a otros miembros del cuerpo de Cristo, especialmente a aquellos que no son miembros de nuestra familia y a aquellos que no pueden devolver el favor. Y de pronto, si creen que estoy exagerando, yo creo que lo que estoy diciendo yo es un poco más leve que lo que está diciendo Cristo. No sé, pueden coger ahí mismo este versículo y leerlo si es que quieren examinar hasta qué punto puede llegar en la aplicación. Yo creo que la aplicación sí es más suave. Jesús está hablando de una forma fuerte para que uno pueda reflexionar. Obviamente vas a invitar a tu familia a comer en tu casa, pero deberías, cuando vas a hacer algo deliberado, intencional, para servir, deberías pensar en personas que no te pueden devolver el favor, y deberías pensar en personas con quienes no tienes ninguna afinidad natural, excepto su fe en Jesucristo. ¿Tiene razón? Yo sé que no es natural, pero otra vez es la razón que yo digo es sobrenatural. Es del Espíritu de Dios. Es según la fe en Jesucristo. No es según lo que se siente tampoco súper cómodo, ni tampoco es porque sea fácil. Es porque glorifica a Dios. Y si quieres un ejemplo de solamente el mayor ejemplo de eso, Dios es santo, perfecto y justo. No tiene pecado y la humanidad ha decidido ponerse en enemistad en contra de él mediante la rebelión de nuestros antepasados y también por el pecado personal. Dios no tuvo una afinidad con nosotros para ofrecernos un lugar en su banquete. Y es la misma razón que no nosotros deberíamos poner los requisitos que solamente con las personas con quien llevamos mejor, las personas que sentimos una obligación moral porque son familiares o simplemente porque sea más cómodo, sean las personas con quienes nosotros a quienes invitamos o invertimos tiempo para desarrollar comunión. Jesús apunta muy claramente que es necesario que sea también más amplia nuestra aplicación. Y cuando leemos las epístolas, vemos un énfasis muy, muy fuerte específicamente en la familia de Cristo.
Aquí él está en general diciendo gente que no pueden devolver a favor y gente con quienes no tienen afinidad. Y si lo hacemos, recibiremos una recompensa en la resurrección de los justos. Ahora, ¿dónde preferirías tener un tesoro? ¿En un banco o en el cielo? Qué bueno. ¿Pero en serio? Si alguien ofreciera $1,000,000 a cada persona que dejara de asistir a la iglesia, ¿dejaría de existir esa iglesia? Por eso muchas veces el Señor nos protege de esas tentaciones. Estoy feliz que ustedes dicen que no. Estoy feliz que dicen que quieren el tesoro en el cielo. Pero también dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que el Señor no permite que nosotros seamos tentados más allá de lo que podemos soportar por su poder. ¿Ya? Pero deberíamos permitir de que el Señor cambie nuestros pensamientos tanto hasta que sea la realidad. Muchos creyentes sí pueden perder la iglesia por mucho menos que $1,000,000. Mucho menos. Pero deberíamos ver que la voluntad del Señor tiene mayor valor que cualquier otra cosa en este mundo. Y así podemos realmente atesorar recompensas en el cielo. ¿Qué juicio te importa más? ¿El juicio de las personas o el tribunal de Cristo? La resurrección de los justos ocurrirá en 3 fases: la resurrección de la iglesia, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación, y la resurrección de los santos del milenio. La primera fase de la resurrección de los santos será la resurrección de los santos de la era de la iglesia. Nosotros, los que vivimos hoy en día. ¿Y cómo será nuestro juicio? Dice en 1 Corintios 3, 11 al 15, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. En el mismo pasaje que habla acerca del juicio de los creyentes, dice que cuando nosotros que somos de la era de la iglesia somos juzgados por Cristo, 1, ya estamos en el cielo, porque es después del arrebatamiento. 2, todos van a como pasar por esta prueba de fuego, pero 3, no todos van a tener recompensas, y los que pierden recompensas todavía tienen su salvación. Y la razón es porque el juicio no es para determinar quién va al cielo. El juicio es para determinar las recompensas eternas en el cielo. Dice en 1 Corintios 4, 5, por tanto no juzguen antes del tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Después de la resurrección de la iglesia, Jesús juzgará nuestros pensamientos, palabras y acciones para determinar las recompensas eternas. A la luz de esto debemos vivir todos los días con el conocimiento de que nuestros pensamientos, palabras y acciones algún día serán sacados a la luz y examinados por Jesús. Eso debería motivar la humildad y hospitalidad hacia los demás. Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo: bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Y, de verdad, creo que es un buen punto para terminar el estudio y para seguir la próxima semana, porque esto sí es un bloque que me va a demorar mínimo 10 minutos para terminar. La semana pasada yo pasé de más la hora,
y quedé mal con los profesores de escuela dominical. Y entonces, esta parte vamos a seguir la próxima semana, porque también encaja un poco con lo que vamos a ver en un estudio acerca del discipulado y de anticipar lo que te va a costar el discipulado. Es diferente que la salvación, de contar o de determinar el sacrificio para el discipulado tiene que ver como creyente en Jesucristo, reconocer, fui salvado por la gracia, la salvación es un regalo gratuito, la salvación no me costó nada, costó a Jesús todo, pero el discipulado es muy costoso para cada creyente en Jesucristo que quiere seguir fielmente a Jesús. Y vamos a ver esta distinción. También vamos a ver cómo las cosas temporales pueden distraer a los incrédulos para que ellos, lamentablemente, por preocupación, por posesiones, por trabajo y por familia, ellos se dicen, ¿por qué están golpeando el tema de familia? Porque Jesús lo hizo. Y la razón es porque era una lucha para los judíos. Pero por posesiones, por trabajo y por familia, había gente que no aceptaron la invitación de creer en Jesús y entrar en el reino porque estaban demasiado preocupados por personas, circunstancias y cosas. Lo mismo afecta la vida de los cristianos, aunque no previene que nosotros seamos salvados, pero puede prevenir que nosotros llevamos fruto que glorifica a Dios. Y esto veremos la próxima semana. Quiero animarles, espero que todos están aquí porque son unidos, entonces ahora estos dos estudios y los dos estudios entonces van a estar en Lucas capítulo 14. Vamos a ver también un poco de aplicación acerca del bautismo, que habrá muy importante para poder considerar los que no han sido bautizados, para poder conversar también entre familia acerca de este asunto. Entonces, de lo que vimos hoy, se ve todo lo que estamos saltando y tendremos que estudiar la próxima vez. Entonces, ¿qué perspectiva permitiremos que moldee nuestro pensamiento? ¿La perspectiva del mundo o la de la palabra? Yo oro a Dios para que podamos permitir que la palabra de Dios moldee nuestro pensamiento, para que podamos adoptar la perspectiva eterna del Señor, para que podamos caminar en humildad hacia unos al otros como hacia Cristo y podamos tener una gran recompensa en el cielo por la gloria de Dios. La perspectiva eterna considera que no merecemos nada del Señor y valora las recompensas eternas más que cualquier cosa que podamos recibir de otros en esta vida presente.